Hola, ¿qué tal? Somos Carolina Y Lisandro. y les damos la bienvenida a su nuevo podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? Y bueno, justo que estás planteando la pregunta, Caro, lo primero que te tengo que preguntar para presentar esto es, ¿y a mí qué este podcast? Bueno, pues esperemos que ese podcast les interese y lo hemos llamado así, esperando generar cierto interés por la política. Y la verdad, creo que estamos haciendo un podcast que nos gustaría escuchar a los dos. Un podcast que hable de la política de manera profunda, pero un poco más desenfadada, ¿no? Sin ese enojo en cono que últimamente es tan común en prácticamente todos los espacios públicos. Sí, la verdad es que, a ver, ¿por qué estamos acá? Pues estamos pensando aportar a una discusión de la que solemos participar desde otros espacios y que queremos aportar también en la discusión pública buscando cierta rigurosidad en el análisis, pero también cierto, como decía Caro, cierto desenfado a la hora de, ok, plantear esto de, ¿y esto realmente en qué me interesa o por qué me impacta o por qué me importa? Entonces, esperamos poder combinar las dos cosas y que a ustedes les guste y que puedan participar con nosotros de la discusión. Entonces, ¿cómo ves, Caro, que también les contemos un poquito, pues, por qué nosotros y por qué deberían escucharnos, qué esperamos aportarles? Bueno, ¿por qué nosotros? Porque, pues la verdad, no sé, quizá tenemos algo que decir, al menos algo que queramos compartir con ustedes. Si tenemos credenciales, pues ya ustedes lo juzgarán, decidiendo si nos van a ver, si nos van a escuchar. Pero pues ambos somos politólogos, somos académicos, estudiamos ciencia política. Yo en particular la estudio con perspectiva de género, centrándome en cuestiones de representación política, del funcionamiento de las democracias, de los sistemas políticos. Así que creo que algunas ideas que la academia aporta, que la propia teoría aporta, que los libros, artículos que leemos, que escribimos, pues aportan. Y a veces creo que también esa visión más académica, pero cercana y práctica, también es lo que hace falta en el debate público. No, sin duda, de hecho, creo que cuando pensamos en este podcast que quisiéramos escuchar y poder proponerles a ustedes, a ver si a ustedes también les interesa escucharlo, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, finalmente nosotros tratamos de dar la discusión en el espacio en el que nos desarrollamos, como Caro decía, en la academia, pero también entender que hay otras lógicas, que hay otras posibilidades de bajarlo a distintas prácticas, a distintos análisis que pueden interesarnos desde distintos lugares y ese también es nuestro desafío y nuestras ganas de poder hacer ese aporte. Y además también poder aportar en esto la posibilidad de compartir con ustedes datos para que ustedes puedan profundizar con distintas fuentes, con diversas fuentes, algunas académicas, otras no académicas, pero que aportan al debate público y que nosotros queremos también hacerlas parte de nuestro análisis y compartirlas con ustedes para quien quiera ir más allá de lo que podamos discutir en cada uno de nuestros episodios. Sí, ojalá. Luego tenemos muchas ideas sobre los temas que queremos compartir con ustedes. Tenemos también muchísimas ideas sobre cómo podemos interactuar. Ojalá conforme pase el tiempo nos hagan preguntas, nos hagan comentarios y que de ahí también podamos sacar ideas, también podamos tratar de contestar a las inquietudes que puedan tener quienes nos escuchen. Y además, perdón porque creo que faltó decir, pues si yo qué, ¿no? O sea, que Caro se presentó muy bien y digo, bueno, finalmente yo también soy politólogo, soy académico, me dedico a estudiar principalmente elecciones, partidos políticos, coaliciones, también estudio el poder legislativo desde su perspectiva quizá más de apertura, de transparencia y participación. Y además también creo que a los dos nos interesa mucho también el aspecto de cómo abordan las ciencias sociales, en particular los problemas que tienen las sociedades, que tienen los países, que tienen las comunidades, y eso también es algo que esperamos traer a este podcast y aportar. Así que creo que en esta presentación de quien quiera saber por qué estamos planteando esto y quiénes somos nosotros, pues con todo gusto aquí quedaremos en contacto con ustedes también en las redes. Les pedimos que nos sigan y que participen en la discusión, que nos escriban, que nos propongan temas, que nos critiquen. Si la discusión siempre es con respeto, pues ahí estaremos para poder participar de ella.
Y la idea es que no sea esto exclusivamente un podcast académico sobre la academia, sino más bien un podcast que utilice las herramientas que la academia nos proporciona, pues, para entender la realidad y para discutir la realidad, para tratar de entender qué nos está pasando, cómo la política nos está afectando. Y justo por ese título, ¿y eso a mí qué? Porque pues últimamente, ¿verdad, Lisandro? Creo que vemos en muchas personas cierto desencanto con la política y con frecuencia una falta de ganas de hablar de la política y con frecuencia lo que te dicen las personas es, ¿y eso a mí qué? Y creo que hay muchos qués, muchos a nosotros, ¿por qué nos tendría que importar hablar de la política y entender la política? Sí, y además, como decíamos, esto nosotros les hablamos y estamos desde México, desde Ciudad de México, pero realmente nuestra visión es más amplia, tenemos experiencias en distintos países, tenemos gente, colegas, amigos en distintos países y sabemos que esta problemática pues, es transversal, nos cruza a todos, todos tenemos cierto desencanto muchas veces con lo que le exigimos a la política, a la democracia, a las instituciones, y finalmente esto será parte de discutir también en este espacio, bueno, cómo estamos viendo eso, qué es lo que nos genera, cómo nos impacta a nosotros en nuestra vida cotidiana e incluso en nuestra relación con la política, cuando decidimos tenerla, cuando decidimos acercarnos, participar de una u otra manera. Creo que eso va a ser parte también de estas discusiones que tenemos y siendo además nosotros, pues personas que también evidentemente nos desarrollamos en la sociedad y también tenemos nuestras propias visiones sobre muy distintos aspectos que van más allá solo de nuestra tarea en la academia. Así que esperamos poder cumplir con eso, Caro, que es nuestro objetivo también, ¿no? Claro, y siempre darles las razones por qué los distintos temas que vamos a abordar les importan, ¿no? O sea, por qué hablar de lo que pasa en México, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Guatemala, o sea, cualquier país de nuestra región de América Latina, por qué eso nos tendría que importar y más en general, por qué la política, insisto, nos deberá importar. Y creo que ahí hay muchísimas razones, desde el precio del café que tomas por la mañana, la libertad con la que puedes navegar en Internet o la protección de la privacidad que tienes cuando lo haces, la calidad del aire que respiras, tus condiciones laborales, acceso a la salud, a la educación, con quién te puedes casar, todo eso, a final Tu de libertad cuentas, de manifestación, Caro, salir a la calle absolutamente. libremente, manifestarte o expresar tus opiniones. Creo que hay mucho ahí, ¿no? Pensé que ibas a decir comprar criptomonedas. A veces también, Ya, también hay ya muchos van a temas ver nuevos esa, que intentaremos incluir en estos episodios. ya conocerán esa afición de Lisandro por las criptomonedas. Claro que Pero sí. pues la política importa y de eso trataremos de hablar con ustedes. Síganos, acompáñennos, ayúdenos a que esto tome mucha más fuerza en la discusión y a que podamos discutir ustedes con nosotros y será un gusto escucharles y leerles. Así es, vamos a estar atentas, atentos y vamos a estar, esperamos, con muchos, muchos episodios por delante. Así que nos estamos viendo pronto. Ahí la seguimos en las redes. Adiós, adiós.